Bueno, vamos a comenzar, o mejor dicho, vamos a continuar un poco con la idea de derivada que habíamos dejado en la clase anterior. Nosotros hablamos de la derivada pensándola, ¿sí?, como el límite del cociente incremental. El cociente incremental es el cociente entre la variación de la función y la variación de la variable, ¿sí?, cuando el incremento de la variable tiende a cero. ¿Sí? Cuando el incremento de la variable tiende a cero. Pensemos que el incremento de la variable es lo mismo que decir, si yo estoy parado en el punto X y me corrí hasta el punto A, el incremento de la variable es X menos A. Es decir que el incremento de la variable tienda a cero es equivalente a pedir, por ejemplo, que X tienda a A. Por eso habíamos escrito este límite como el límite para X tendiendo a A del cociente incremental. Muy bien. Si nosotros, por ejemplo, tomamos la función f de x igual x al cuadrado, podemos calcular, por ejemplo, la derivada de esa función en 1, planteando el límite para x tendiendo a 1 de f de x, que en este caso es x cuadrado, menos f de 1, que es 1, sobre x menos 1. Esto me va a dar un determinado valor. Pero si nosotros planteáramos f' de 2, vamos a obtener un límite diferente. El límite para x tendiendo a 2 de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Y esto nos va a conducir a otro valor. Y así uno podría seguir calculando derivadas en cada uno de los puntos, ¿sí?, para pensar en la idea de que si yo elijo un número cualquiera, por ejemplo en el primer caso elegí x igual 1, lo ingreso a un determinado proceso y eso me va a devolver, por ejemplo, la derivada de la función en el punto 1. Para considerar esto como un proceso necesitaría conocer quién es la función. En este caso es f de x igual x cuadrado. Estoy entonces generando una nueva función. La función que me da para el punto 1 el valor de la derivada de x cuadrado en 1, que ustedes pueden verificar que es 2. Para el punto 2, el valor de la derivada de la función x cuadrado en 2, que ustedes pueden verificar que es 4. Si yo calculara f' en 3, voy a obtener el límite para x tendiendo a 3 de x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Esto me va a dar por resultado el valor 6. Entonces estoy pensando en una nueva función. Es decir, que todo este proceso que estoy describiendo acá, lo puedo pensar como una nueva función, que está representada por este esquemita. Si x fuera 1, me devuelve la derivada en 1. Si x es 2, me devuelve la derivada en 2. Si x es 3, me devuelve la derivada en 3. Esta nueva idea nos hace pensar en la idea de una función derivada, es decir, una f' de x. ¿Qué va a ser una f' de x? Va a ser una función, ¿sí?, que vamos a llamar obviamente función derivada, que me va a devolver el valor de la derivada de una función en cada uno de los puntos que yo le ingrese. Por ejemplo, para la función x cuadrado, su función derivada me va a dar, para 1, la derivada de x cuadrado en el punto 1. Para 2, la derivada de x cuadrado en el punto 2. Para 3, la derivada de x cuadrado en el punto 3. Y así sucesivamente.
Veamos que yo aquí tomé, para ejemplificar, números naturales, pero este proceso lo puedo hacer para cualquiera de los valores del dominio de la función de f, del dominio de la función f. Por lo tanto, la derivada también va a tener dominio igual al dominio de la función f. La pregunta que nos hacemos es, ¿tendrá una fórmula esta función derivada? Y bueno, vamos a ver que efectivamente es así. Si en lugar de pensar en 1, 2, 3 y así sucesivamente, pensamos en un punto genérico A, es decir, tomamos un A del dominio de la función y cambiamos el 1 por la A, el 2 por la A, el 3 por la A y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a encontrarnos con una definición genérica, ¿sí? Vamos a ver qué ocurre entonces en este caso. Bueno, habíamos dicho que para la función, por ejemplo, para la función f de x igual a x cuadrado, estábamos pensando otra función que a cada valor de x le asigne la derivada de esta función en ese punto. Es decir, por ejemplo, si yo ingreso un valor cualquiera a real, ¿sí? Esta función me va a devolver el valor de la derivada de f en a. Lo que estamos haciendo es buscar esta función. Y dijimos que a esta función la íbamos a llamar la derivada de la función en x. Fíjense que esto obviamente depende de qué función hayamos considerado inicialmente. En este caso consideramos f de x igual a x cuadrado. Vamos a ver qué ocurre, ¿sí?, si nosotros buscamos la derivada de esta función x cuadrado en un punto a genérico cualquiera, ¿sí?, como habíamos dicho hace unos instantes. Entonces vamos a tener el límite para x tendiendo a a de x cuadrado menos a cuadrado sobre x menos a. Este límite, al ser un límite de indeterminado con un cociente de infinitésimos, se puede transformar en el límite para x tendiendo a de x menos a por x más a sobre x menos a, que es lo mismo que el límite para x tendiendo a de x más a, es decir 2a. Esto me está diciendo que cualquiera sea el valor de a, la derivada de f en a es 2 veces ese valor, es 2a. Esto nos permite decir, nos permite concluir entonces que la derivada de x cuadrado, de f de x igual a x cuadrado, es 2x. Bien, entonces lo que vamos a tratar de hacer es construirnos una lista de derivadas de funciones. Dado que ya sabemos que la derivada de x cuadrado es 2x, podríamos preguntarnos de repente cuál es la derivada de x, por ejemplo. La derivada de x, ¿cuál será la función que me da el valor de la derivada en cada uno de los puntos que yo elija para la función f de x igual a x? Muy bien. Lo único que tenemos que hacer es lo mismo que antes. Entonces vamos a plantear f' en a, pero para este caso, para el caso f de x igual a x. Esto nos va a quedar el límite para x tendiendo a de f de x, que es x, menos f de a, que es a, sobre x menos a. Este límite vale 1, independientemente del valor de a. Fíjense que x no puede ser a porque x tiende a. Esto me permite deducir que la derivada de x es 1. Muy bien, ¿cuál será entonces, por ejemplo, la derivada de otra función lineal, como por ejemplo 2x, 3x,
4x. Podríamos poner, por ejemplo, f de x igual m por x. Veamos entonces que la derivada, en este caso, es el límite para x tendiendo a de f de x, que viene a ser mx, menos f de a, que es m por a, sobre x menos a. Arreglando un poco este límite, podemos sacar factor común m en el numerador, dado que es un cociente de infinitésimos, como lo es siempre que escribimos el cociente incremental. Y entonces este límite es, si simplificamos aquí, nos va a quedar el límite para x tendiendo a de una constante, que ya vimos que es la misma constante. Es decir, que la derivada de una función lineal es su pendiente. ¿Sí? Por lo menos la derivada de una función lineal que no tiene ordenada al origen, o que la ordenada al origen es 0. Podríamos preguntarnos qué pasa con la derivada de una función constante. Por ejemplo, f de x igual k. Bueno, en este caso tendríamos que plantear el límite para x tendiendo a de f de x, que es k, menos f de a, que también es k, sobre x menos a. Encontramos el límite para x tendiendo a de 0 sobre x menos a. A diferencia de lo que uno podría pensar, este límite no es un cociente de infinitésimos, dado que el numerador no tiende a 0, sino que es 0. Por lo tanto, este límite vale 0. Para comprender un poco mejor esta idea de que esto no tiende a 0, sino que es 0, uno podría pensar en el gráfico de la función f de x igual 0 sobre x menos a, y nos encontraríamos que es una función, salvo en a, constantemente 0. Es decir, el gráfico de esta función es algo así. Salvo en a, vale constantemente 0. Por lo tanto, su límite en a no tiene otra que ser 0, por más que no esté definida la función allí. Bueno, la conclusión es entonces que la derivada de una constante es 0. Fíjense entonces que tenemos ya varias funciones que conocemos su derivada. Para empezar, la derivada de x cuadrado resultó ser 2x. La derivada de x resultó ser 1. La derivada de una función lineal resultó ser su pendiente. La derivada de una función constante resultó ser 0. Podemos entonces ir pensando en una especie de tabla en donde nosotros vayamos registrando cada una de las derivadas que vamos obteniendo. Es decir, podemos pensar, bueno, a ver, si yo tengo que la función f es x cuadrado, su derivada es 2x. Si tengo la función x, su derivada es 1. Si tengo la función m por x, que sería un caso más general del anterior, su derivada es m. Si tengo una función constante, su derivada es 0. Y esta tabla que nos estamos construyendo aquí, la vamos a poder utilizar, ¿sí?, junto con algunas otras propiedades más, ¿sí?, para conocer las derivadas de algunas funciones. Sin embargo, con los ejemplos que pusimos acá no va a ser suficiente. Vamos a tratar de buscar varias funciones derivadas más de las funciones más comunes, más elementales. Como por ejemplo, bueno, ya que buscamos de x y x cuadrado, continuaremos con x al cubo y otras potencias más. Podemos buscar la derivada de a la x, la derivada del logaritmo de x y la derivada de otras funciones conocidas.